Le damos la cordial bienvenida a esta importante conferencia, la segunda conferencia del día de hoy. Le damos la cordial bienvenida a los docentes que nos acompañan aquí en la plataforma, así como a los estudiantes que nos acompañan por medio de Facebook Live. En este momento quiero cederle la palabra a mi compañera Lenoshka Estrada, a efecto pueda darle las instrucciones de cómo obtener el diploma de participación para la segunda conferencia. Bienvenida, Lenoshka. Buenos días y nuevamente cordiales saludos. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy, organizada por el Bufete Popular y ejercicio de la práctica supervisada. El método para obtener su diploma consiste en llenar el link que se compartirá en el transcurso de la conferencia en la sección de comentarios, y al finalizar la conferencia se dejará el link en la sección de comentarios suficiente tiempo a efecto puedan llenar su asistencia y obtener el diploma. Los diplomas, al estar generados, se publicarán por medio del enlace en la sección de comentarios de la fanpage Bufete Popular y ejercicio de la práctica supervisada. Gracias. Gracias, Lenoshka. En este momento quiero cederle la palabra a nuestro director, el licenciado Otto René Arenas Hernández, a efecto pueda darles una cordial bienvenida a todos. Bienvenido, licenciado Arenas. Muchas gracias, licenciado Marisol. Bueno, ya hace un momento tuve la oportunidad de saludarlos muy cordialmente, agradecerles todo lo que están haciendo por los estudiantes, por la USAC. Sabemos de que no ha sido un año normal, pero pese a ello ustedes han hecho una gran labor y que obviamente pues es reconocida no solo por el señor decano de su junta directiva, sino por todo el conglomerado estudiantil. Así que qué gusto saludarlos. Al doctor Otto López, qué gusto saludarlo, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Y muchas gracias por apoyarnos con esta conferencia. Muchas gracias, buen día. Gracias, licenciado Arenas. En este momento quiero cederle la palabra a la licenciada Cristina Gómez, supervisora de la modalidad de voluntariado. Gracias, licenciada Marisol. Buenos días. Tengan un bendecido día a todas las personas conectadas vía Zoom y vía Facebook Live. Estamos agradecidos con Dios por encontrarnos en la recta final de nuestras actividades académicas del ciclo 2022, tanto de la modalidad de clínicas como la modalidad de voluntariado, así como también de la programación de las diversas conferencias organizadas por el Bufete Popular y el ejercicio de la práctica supervisada. Agradezco al magíster Otoniel López por su próxima disertación, así como por su labor como catedrático de clínica del área penal, así como también el agradecimiento para cada uno de los docentes de las dos modalidades por su empeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, a quienes les externamos nuestras felicitaciones por su esfuerzo durante este año inusual, pero también muy bendecido. Así que sigan adelante y no desvíen la mirada de su meta. Así que muchas gracias, licenciada Marisol, por la intervención. Buen día. Gracias, licenciada Cristina. En este momento quiero cederle la palabra al licenciado Freddy Miranda, supervisor de la modalidad de clínicas. Bienvenido, Miranda. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco. Muy buenos días a todos. Licenciada, le quisiera hacer una pregunta. Ahorita estamos conectados con todos los estudiantes nosotros. Sí, licenciado, ya estamos en vivo en Facebook Live y en la plataforma tenemos a los docentes. Sí, porque a todos yo sí quisiera trasladarles un inconveniente o una pregunta que ellos tienen en el ambiente con relación a que por qué no se les han subido sus notas. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad ya que todos están conectados. Yo sí quisiera decirles que en el momento en que nosotros tengamos el sistema con todos los supervisores, nosotros estaríamos accediendo a los catedráticos para que ellos en su momento suban todas las notas de todos los estudiantes. Trasladándoles esta información, quiero agradecer todo el apoyo de nuestro director, el licenciado Otto Arenas, que hasta el momento, de una forma incondicional, ha apoyado todo lo que es el Bufete Popular y el ejercicio de práctica supervisada. Y agradecer también la presencia de todos los catedráticos de las clínicas, de la modalidad de clínicas y de voluntariado, así como la presencia de los profesionales, asesores que se encuentran conectados, y a los estudiantes una
cordial bienvenida y muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciado Miranda. Y también queremos darle la participación a los estudiantes que han estado en apoyo en EPS en sus diferentes modalidades. Y le doy la bienvenida al compañero Rodrigo Guzmán. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, licenciada, se lo agradezco mucho. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Quiero ser bastante breve, pero bastante claro con lo que les quiero compartir. Primero que nada, agradecer al decano Henry Arriaga y al director del bufete, licenciado Otto Arenas, por permitir que estas actividades sean posibles, por respaldarlas también, por supuesto, y para darnos los medios adecuados para que éstas se ejecuten de la mejor manera. También a los ponentes, a los licenciados que son materia prima para este tipo de actividades, que vienen a compartir todos sus años de conocimiento, que vienen a compartir su tiempo un sábado en la mañana. Sabemos que nosotros como estudiantes, tanto como ustedes como catedráticos, realizamos un esfuerzo de levantarnos temprano un día que pues todos tenemos pensado como de descanso, pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Muchas gracias, licenciados ponentes que están participando acá, como a los licenciados que están siendo parte del desarrollo de la práctica supervisada. Perdón. También quería tomarme un minuto para agradecer a todos los compañeros auxiliares, varios amigos míos que han estado al servicio de los licenciados, para su cátedra, al servicio también de los compañeros, haciendo su mejor esfuerzo. Yo sé que hay días en los que, para los que tenemos más de una sección, gracias a Dios, son días en los que son varios compañeros a los que les tenemos el deseo de apoyar, pero por muchas circunstancias, a veces por el tiempo o por las complicaciones externas, ya sabemos que fue un año bastante peculiar para la facultad, pero aún así intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Gracias a Dios estamos cerrando esta modalidad de voluntariado. Gracias a Dios, un paso más para nosotros como estudiantes, para algún día ser abogados y notarios. Gracias también por tener a los catedráticos que han tenido una vez más toda la voluntad de enseñarnos y de formar profesionales que puedan aportar a la sociedad guatemalteca. Y por último, a los estudiantes, a todos los que son parte del ejercicio de práctica supervisada. Felicitaciones, compañeros, por estar ya cerrando otro paso en su pensum. Reconozco también el esfuerzo que todos hicimos en levantarnos temprano, a pesar de que ya tuvimos 5 días de clases en la semana. Me alegro bastante y pues nada, muy agradecido. Muchas gracias a todos por el espacio. Espero que esta conferencia sea de su gusto y que les aporte bastante a su desarrollo académico, porque es para ustedes con mucho cariño de parte de la facultad y del bufete popular. Gracias. Gracias, Rodrigo. En este momento le cedo la palabra a Sergio Monterroso. Bienvenido, Sergio. Licenciada, buenos días, licenciados, muy buenos días a todos, compañeros. Es un gusto poder compartir con ustedes. De igual manera, a los expositores de hoy, por tan majestuosa cátedra. De verdad es de que le damos gracias de igual manera, a todos los licenciados por tomarse el tiempo de estar impartiendo clases un día de sábado. De igual manera, felicitar a los compañeros estudiantes por estar siempre esforzándose. Quiera de que no, pues cuesta, es un poquito cansado, pero recuerden de que todo sacrificio pues tiene su recompensa. Es muy gratificante poder compartir con ustedes. De igual manera, pues también darle el agradecimiento al decano Henry Arriaga, al director del bufete popular, al licenciado Otto Arena. De igual manera, pues también a todos los docentes de la modalidad de voluntariado y de clínicas, y también a todos los auxiliares que de igual manera pues tratan la manera de apoyar a los estudiantes y de igual manera también a los docentes. Eso sería únicamente. Les damos gracias a todos. Feliz día. Gracias, Sergio. Y le damos la bienvenida a Luis Barrios, también compañero estudiante. Te cedo la palabra en este momento, Luis. ¿Qué tal, licenciada? Muchas gracias. Hoy las palabras de agradecimiento nos va a estar apoyando Rodrigo.
Muchísimas gracias, ya. Muy bien, entonces ya escuchamos a Rodrigo y como punto siguiente vamos a cederle la palabra a nuestra compañera Sharon Parra, a efecto pueda dar un breve resumen de la experiencia de nuestro distinguido magíster el día de hoy. Bienvenida, Sharon. Gracias. Magíster René Otoniel López Girón cuenta con 18 años impartiendo el curso de clínicas penales, especialista en Derecho Penal y la Niñez, maestría en Derecho Penal y doctorado en Derecho Constitucional y diversos cargos de juez de paz, juez contralor, juez de ejecución, juez de sentencia por 27 años. Cedo el uso de la palabra a la licenciada Marisol. Gracias, Sharon. Bueno, yo tengo el gusto de presentarles al licenciado Oscar Rivas, quien va a dar la presentación de nuestro distinguido ponente del día de hoy. Bienvenido, licenciado Rivas. Muchas gracias, licenciada Marisol, y para todo nuestro público también darles nuevamente la bienvenida y me corresponde la oportunidad de hacer la presentación oficial de nuestro conferencista del día de hoy. Tiene un tema que, al igual que el anterior, es de mucha importancia, no solamente porque constituirá un repaso de sus clases de Derecho Procesal Penal, sino que también nos tiene algunas cuestiones que son nuevas para también en el proceso penal. Entonces, es un gusto presentarles a ustedes al magíster René Otoniel López Girón, quien nos disertará el tema incidencias del proceso penal. Magíster, bienvenido. Bien, muy buenos días. Antes que nada, pues, quisiera saludar al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al licenciado Otto René Arenas, director del Bufete Popular, a la licenciada Cris Gómez, a la licenciada Mari Barrios, al licenciado Freddy Miranda, al licenciado Oscar Rivas. También quisiera saludar a todos los docentes del cuerpo de voluntariado y de clínicas penales, a los jóvenes que han sido apoyo incondicional del EPS y a todos los estudiantes que hoy escuchan esta charla que vamos a tener el día de hoy de todas las secciones, tanto de voluntariado, de clínicas penales, pues reciban un caluroso abrazo de parte mía y todo el cuerpo de autoridades del Bufete Popular, y vamos a empezar de esta manera nuestra conferencia el día de hoy. Me encomendaron que yo les hablara sobre las instancias del proceso penal y también de las incidencias del proceso penal, ¿verdad? Entonces, voy a empezar de esta manera. El artículo 211 de la Constitución de la República habla que el proceso penal solo tendrá 2 instancias. Bien, 2 instancias. Entonces, vamos a hacer una pequeña historia sobre eso, pues, porque siempre hay que, para que sea de acuerdo a lo que estamos hablando, que el estudiante sepa como tema de dónde proviene esto. Bueno, fíjense, jóvenes, de que en la Constitución de la República de 1965, en artículo 245, habla de que el proceso penal solo tendrá 2 instancias. Estamos hablando del proceso penal. También, en la Constitución de la República de 1956, en su artículo 201, habla que el proceso penal solo tendrá 2 instancias. Vamos a ir un poquito más lejos todavía. Miren, jóvenes, en la Constitución de la República en 1945 también se habla que el proceso penal tendrá 2 instancias. Eso quiere decir que se ha venido desarrollando esas instancias del proceso penal de una manera determinante al indicar que solo deben de existir 2 instancias en el proceso penal. Bueno, ahora, ¿qué es el proceso penal? Muchos le llaman el expediente, otros le llaman la causa, pero en realidad es un proceso penal.
Pero si nosotros nos vamos al Centro Administrativo de Gestión Penal y preguntamos, mire, el proceso número tal, no, la causa. ¿Qué es la causa entonces? Es lo mismo, proceso, expediente, la causa, ¿verdad? Es la identificación que se tiene a un proceso penal. ¿Cómo se construye ese proceso penal? Bueno, y para ello, pues tenemos nuestro Código Procesal Penal. No sé si pueden observar ahí la pantalla donde está las diapositivas. ¿Las pueden observar, jóvenes? No, Lick, no se observan. No se observan. Bueno, entonces, el decreto 5192, que habla del Código Procesal Penal, tiene 6 libros. En esos libros, pues, ahí está contenido el Código Procesal Penal. Miren, 6 libros. En el primer libro habla de los principios básicos, de los sujetos procesales y la actividad procesal. En el segundo libro, que ese es el que le llamo yo, donde están todas las fases de la primera instancia, ahí está la preparación a la acción pública, el procedimiento intermedio, el juicio. En el libro tercero están todas las impugnaciones. Ahí hablan de la reposición, de la apelación, del recurso de queja, la apelación especial, la casación, la revisión. En el libro cuarto están los procedimientos específicos que más adelante voy a hablar de la solicitud de los docentes, de una cuestión innovadora que está siendo objeto de discurso hoy en día en los tribunales, ¿verdad? Ahí se encuentran los procedimientos específicos, está el procedimiento abreviado, está el procedimiento especial de averiguación, está el juicio de acción privada, el juicio de medidas de seguridad, el juicio por faltas y ahora, agregado como título sexto, está el procedimiento de aceptación de cargos. En el libro quinto está el procedimiento de ejecución, está la ejecución penal, la ejecución civil. O sea que media vez se haya dictado sentencia, ya no tenga recursos pendientes, pues el juez de ejecución lo que tiene que hacer es hacer el cómputo. ¿En qué día? ¿En qué mes? ¿En qué año va a cumplir la pena? Y ese día se va a ordenar su libertad. En el libro sexto, que es el último, las costas e indemnizaciones. ¿Cómo podemos iniciar ese proceso penal? Entonces, eso es parte de la primera instancia. Las formas, cómo se debe de iniciar el proceso penal. Muy bien, nuestro Código Procesal Penal habla de los actos introductorios, habla de la denuncia, del conocimiento de oficio y de la prevención policial, pero también habla de la querella. ¿Pero por qué habla de la querella? ¿Verdad? Entonces muchos dicen que la querella es un resabio inquisitivo. ¿Por qué? Porque la querella se presenta ante juez. Y así lo dice actualmente nuestro Código Procesal Penal en el artículo 302. Se presenta ante el juez. ¿Pero por qué se presenta ante el juez? Porque razón tenían esas personas de indicar de que es un resabio inquisitivo porque antes era el juez el que investigaba. El juez era el que recibía las declaraciones, recibía la prueba, él investigaba y automáticamente dictaba la sentencia. Entonces, lo que sucedía antes también quedó en el pasado, en los libros nada más, de comentarios de todos los juristas que decía, se presentaba la querella, era ratificada por el juez, se le recibía la declaración al agraviado, él pedía la orden de aprehensión de la persona, se dictaba la resolución ordenando la aprehensión y se le daba
el oficio dirigido a la Policía Nacional al agraviado en forma personal. Miren, jóvenes, entonces por eso es que era un resabio inquisitivo, o sea, que ellos acudían y todo, y tenían a los juzgados como que fuera un centro de negocios. ¿Verdad? No me pagó, voy a presentar una querella. Este no me quiere devolver las máquinas, que voy a presentar una querella, y así, jóvenes. Pero también está la denuncia. La denuncia, en algunos casos, pues se presenta a la Policía Nacional, porque así lo dice la ley, y muy bien, reciben la denuncia y la presentan al Ministerio Público. Pero si uno va a un juzgado, a un tribunal, a presentar la denuncia, no, eso no es aquí. Eso lo tiene que presentar en el Ministerio Público. Si la ley dice que la denuncia se puede presentar ante la policía, Ministerio Público y los tribunales, ¿verdad? Pero también para evitar todo eso engorroso, eso burocrático de que, vaya, está bien, vamos a recibir la denuncia, vamos a resolver, pase al Ministerio Público, y en eso de pase al Ministerio Público nos tardamos como 15, 20 días, o saber cuánto. Pero con la declaración que dijo una vez una agente fiscal general, que esas denuncias, 150,000 denuncias, fueron archivadas, pues nos pone los pelos de punta, porque ¿cómo así que no fueron investigadas? ¿Verdad? Entonces, una persona común que va a presentar su denuncia, dice, me decidí porque puse la denuncia y dentro de poco no sé qué va a pasar. Pero a esta persona le van a allanar su casa, le van a hacer un montón de cosas, lo van a detener. Y yo mejor espero. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y no hay noticia de la denuncia. Y después alguien le recomienda, ojalá que sea de la San Carlos, vaya usted a ver al Ministerio Público cómo va su denuncia. Usted tiene que procurar sobre su denuncia. Si no hace su denuncia, entonces puede haber ahí alguna cuestión ahí que usted tiene que estar informado. ¿Qué acontece? Que cuando va al Ministerio Público, la denuncia está archivada. ¿Ya? Entonces, lo que sí se necesita es que si se presentan las denuncias, jóvenes estudiantes, que se le dé la intervención debida, ¿verdad? Así como dice la Declaración Americana de los Derechos Humanos, hay que darle la intervención debida a las cuestiones, porque si no, de lo contrario, eso no camina. También están las prevenciones policíacas, ¿verdad? Llamadas consignaciones, cuando detienen a una persona, muy bien, pero el problema está. De la Constitución de la República dice que hay que recibirle su declaración en 24 horas. Pero ¿será que eso se cumple? ¿Ah? ¿Cuándo empiezan a correr esas 24 horas? Bueno, el juez de la causa empieza a tomar el plazo desde la fecha y la hora que dice la prevención policíaca. Pero ¿será que esa fecha y hora que dice la prevención policíaca es la verdad? Porque ellos muy bien pudieron poner a las 10 de la mañana fue detenido y tal vez lo detuvieron a las 6, 5 de la mañana. Pero como no hay manera de fiscalizarlo, ¿verdad? Entonces se toma como el punto de partida la hora y fecha que dice la prevención policial. Lo cierto es que el juez integra la primera declaración y recibe la declaración. Pero el problema se da, y esto yo le decía a los jóvenes de clínicas, esto es punto de tesis, jóvenes. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que se fije una audiencia para recibirle la declaración cuando la Constitución de la República establece claramente que se recibirá la declaración en 24 horas? O sea, lo que quiere decir esto es que a las 24 horas la persona privada de libertad, porque aquí sí se le llama, no se le llama detenido ni preso, o sea, se llama privado de libertad,
tienen derecho a saber su situación jurídica a las 24 horas. Con esas audiencias son. Imagínense lo que ha acontecido últimamente. Señalan esas benditas audiencias, que puede ser a la semana o dentro de 15 días o dentro de lo que sea. Que si la persona ya está en centro preventivo para hombres de la zona 18 y ahí está reportado como que pertenece a una clica de por ejemplo, los piwis locos o qué sé yo, y que ya no puede salir y que ahora la declaración va a ser en videoconferencia. Ese es un problema que se está dando actualmente, y no solo en un caso, una gran cantidad de casos, que el Consejo de la Carrera Judicial tuvo que tomar medidas y ahora hay una gran cantidad de jueces que están dentro de los centros carcelarios y se llaman jueces de videoconferencias, porque tiene que haber un juez ahí, ¿verdad? Tendría que haber también un representante del Ministerio Público, también tendría que haber un abogado defensor, pero estructuralmente eso no se puede. Lo cierto es que le toman declaración, pero también dentro del desarrollo de esa primera declaración hay una situación que sí, efectivamente, eso es importante para todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad para la argumentación jurídica, ¿verdad? Que se ha enseñado aquí como conferencias en el bufete popular, ¿verdad? Que se le pide no solo al Ministerio Público que haga su argumentación jurídica, sino que también a la defensa que haga su argumentación jurídica. ¿Y qué es eso de la argumentación jurídica? Bueno, la argumentación jurídica es la explicación que se debe de hacer acerca de las cosas, acerca de los hechos, acerca de la evidencia, ¿verdad? Le corresponde al Ministerio Público convencer al juzgador de que los hechos que está imputando pues tiene evidencia suficiente para poder procesarle y dictarle prisión preventiva. Entonces, la contratesis de la defensa tiene que ser argumentativa también. Una argumentación, una explicación de que en los hechos no hay evidencias y que por lo tanto no debe vincularse o no se le debe dictar medidas de prisión preventiva, sino que una medida sustitutiva, ¿verdad? Pero también el juez tiene que escuchar a las partes, ¿verdad? Y también tiene que brindar una argumentación jurídica, una explicación de por qué su razonamiento, una explicación de por qué se inclina a favor del Ministerio Público, una explicación que por qué se inclina o no a los argumentos de la defensa, ¿verdad? Muchos dicen que todo esto tiene que ser oral, pero en realidad yo sí participo de la opinión de muchos que la oralidad tiene que ser explicada y también tiene que ser grabada. ¿Por qué? Porque ahora en las resoluciones algunos jueces ponen, bueno, los razonamientos quedaron grabados en disco compacto y cuando uno reproduce el disco compacto no se lee. Y si se lee, ¡ay Dios! Solo se dicta procesamiento y se dicta prisión. ¿Y los razonamientos dónde están? ¿Verdad? Esto es importante, ¿verdad? Porque se necesita saber por qué se le restringe la libertad a una persona. Es importante saber por qué a esa persona se le va a dejar libre con medidas sustitutivas. Si no, ahí está la censura social. La gente dice, ala, ya sacaron a estos. Ala, no, este pobre lo metieron a prisión. Y en realidad no tenía nada que aíslar la censura social, ¿verdad? Pero habría que hablar también del auto de procesamiento. El auto de procesamiento es lo primero que tiene que discutir los sujetos procesales. ¿Qué contiene el auto de procesamiento? Pues
contiene la discusión del delito. Los verbos rectores, ¿verdad? Si se demuestran los elementos objetivos, los subjetivos, ¿verdad? Para poder llegar a decidir por qué figura delictiva va a quedar esa persona aprendido, ¿verdad? Y después, lo de la prisión. La prisión, la Constitución de la República dice que se podrá dictar prisión a una persona después de ser escuchado y siempre que haya motivos racionales, dice la Constitución. Pero ¿cuáles motivos racionales? ¿Verdad? Entonces se integra eso con el Código Procesal Penal, porque en el Código Procesal Penal sí dice esos motivos. Que el peligro de fuga, que el peligro de obstaculización, que una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces se tiene que razonar bien con la argumentación jurídica. Esa argumentación es importantísima, jóvenes. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes sean jueces, no se olviden de esto que les enseña el bufete popular. Hay que explicar las cosas. Hay que razonar, ¿verdad? No solo por así hay que restringirle la libertad a una persona. Hay que decir por qué, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es importante. Pero también, jóvenes, les dije que íbamos a hablar de algo muy importante que era con relación a la aceptación de cargos. Bueno, fíjense, jóvenes, de que esto de la aceptación de cargos, pues, acaba de surgir. Y hay muchos que están de acuerdo y hay muchos que no están de acuerdo con eso de la aceptación de cargos. Pero hablando del proceso penal, jóvenes, en el juicio de faltas, miren cómo voy a introducir esto. En el juicio de faltas, que es un procedimiento de lo más sencillo, que está regulado en los artículos 488 y 489, se escucha a la víctima, a la autoridad, y si esa persona se reconoce culpable, de una vez sentencia. Si él se reconoce culpable, de una vez sentencia. ¿Y cuánto dura eso? Bueno, si lo detuvieron hoy y si él se reconoce culpable, ahí está la declaración de la gravedad, está la declaración de los policías. Ellos son evidencia, jóvenes, son medios de investigación, ¿verdad? Es en el juicio de faltas. Por eso es que hubo una reforma posteriormente a la acción pública en el artículo 25, de donde se dijo que posteriormente los delitos sancionados con multa también iban a ser llevados en el juicio de faltas. Jóvenes, no todos los delitos son sancionados con prisión. Hay figuras delictivas que son sancionados solo con multa. Solo con multa. Entonces, esos delitos son llevados en el procedimiento del juicio por faltas. Miren, primer round en este sentido a esta ley que acaban de actuar. Eso ya estaba. Ahora miren el otro, procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es jurisdicción y competencia del juez contralor. Y se llama abreviado, ¿por qué? Para que no se vaya a juicio, pues. Entonces, al presentar la acusación, esos medios de investigación que son plasmados en el memorial de acusación sufren una metamorfosis, se convierten en prueba, ¿verdad? Y entonces la persona acepta los hechos y se le dicta la sentencia. ¿Y cuál es la idea del procedimiento abreviado? De que esa persona pues goce de un sustituto a la pena. Por ejemplo, la suspensión condicional de la pena. Y qué gran cantidad de gente y de funcionarios han salido con procedimiento abreviado. Jóvenes, eso ya estaba, ¿verdad? Pero ahora viene lo de la aceptación de cargos, ¿verdad? Que incluso al seguir retomando lo de la primera declaración, se puede presentar ahí la petición de aceptación de cargos.
Fíjense. Entonces, también se puede presentar la petición de aceptación de cargos en la fase intermedia. También se puede presentar la aceptación de cargos en la fase del juicio. ¿Verdad? Lo cierto es que, ¿cuál es la diferencia de esto? Pues, si se presenta ante el juez contralor, ¿verdad? Despuésito de la primera declaración, le imponen una rebaja del 50% de la pena. Imagínense, 50%. Y si se va a condenar a una persona, imagínense, por 2 años, así como es la pena mínima del delito de falsedad material o falsedad ideológica, 2 años de prisión, va a pagar 1 y ya no entraría ni siquiera la suspensión condicional de la pena, sino la libertad condicional, imagínense. Entonces, no hay que pagar nada, solo salas. Entonces, la idea que se tiene por parte de esto es lo siguiente, que siempre hay que buscar el beneficio del Estado. Hay que buscar el beneficio del Estado porque se ha cometido una infracción a la ley penal y esa infracción pues provocó un daño y ese daño tiene que ser reparado, ¿verdad? La ley, en ese decreto número 10-2019 habla de una reparación digna, pero ¿será que eso se cumple? Tiene que ir a la vía civil, ¿verdad? Mientras tanto el libre, pues, no, eso no lo pago, hay que mirar cómo hace el Estado para demandarme. ¿Cómo va a ser el Estado para ejercitar la acción civil? Si fíjense, jóvenes, que solo los casos mediatizados son los que llega el representante del Estado de Guatemala a las audiencias. Entonces, todos esos casos donde han aceptado los cargos, tendría que llegar el representante del Estado de Guatemala para provocar la reparación del daño, ¿verdad? Continúo en esto. Luego, segundo tema que tengo aquí es, por ejemplo, la acusación. La acusación inicia la fase intermedia, que es parte de la primera instancia también. Hay una gran cantidad de acusaciones. Hay acusación abierta, hay acusación cerrada, hay acusación alterna, hay acusación exclusiva, y la que quisiéramos tener es la acusación adversarial. Que esa acusación no la tenemos nosotros, pero es la acusación del juicio de jurados, ¿verdad? La que está en Estados Unidos, está en Inglaterra y ahora últimamente está en El Salvador. Sería interesante porque esa capacitación que se le hace a los jurados, se buscan personas idóneas, personas honorables. Las únicas personas honorables que yo pudiera considerar y recomendar para esta clase de jurados son los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? En primer lugar, la Universidad de San Carlos. ¿Por qué? Porque para eso se van a graduar, ¿verdad? Ellos ya tienen los conocimientos generales acerca de las cosas. En otros países así funciona. Y fíjense, jóvenes, por ejemplo, en Puerto Rico. En Puerto Rico, yo le preguntaba a unos estudiantes, bueno, ¿y ustedes reciben algo acá? Pues más o menos recibimos $100 por cada audiencia. ¿Qué? $100 por cada audiencia. Jesús María. Entonces, ¿cuántas audiencias reciben ustedes al mes? Estamos hablando de unas 5 a 6. Con eso, los estudiantes serían felices allá en Guatemala, ¿verdad? Serían felices, dejarían de trabajar y se ocuparían exclusivamente en su profesión. No. Entonces, se ha discutido esto siempre en clínicas penales y ojalá que se provoque tal vez una propuesta, porque nosotros queríamos un código
relacionado al sistema acusatorio donde existieran jurados, ¿verdad? Pero lo que tenemos ahorita es, muchos dicen que es una parte de la provincia de Córdoba, de Argentina, otra parte de Colombia, ¿verdad? Entonces, queremos un verdadero sistema acusatorio. Luego viene el procedimiento probatorio. No podemos hablar, este es otro tema, de el procedimiento probatorio sin conocer la prueba. La prueba es la esencia, ¿verdad? Con lo que demostramos esos hechos. Tenemos que tener prueba. En la fase de investigación no podemos hablar de prueba. Ahí se habla de medios de investigación, medios de convicción, pero ya en el procedimiento probatorio tenemos que hablar de la prueba. ¿Y qué son las pruebas? Bueno, incautaron un arma de fuego, hay que mandarla al laboratorio, pues. ¿Y en el laboratorio qué van a hacer? Bueno, un peritaje. Está la primera prueba, ¿verdad? Hay muestras de sangre, pues, al laboratorio porque le hagan pruebas. Prueba pericial, ¿verdad? Hay un vehículo involucrado, prueba pericial, ¿verdad? Hay una gran cantidad de testigos que vieron y escucharon todas las incidencias de los hechos. Prueba de testigos. Pero también el Ministerio Público realizó ante la División de Investigación Criminal una gran cantidad de investigaciones y los plasmó en informes de investigación de 24 horas, de 72 horas, lo que sea. Prueba documental. Cuando sienten ustedes una gran cantidad de pruebas, ¿verdad? También, hoy en día, por ejemplo, aquí en la ciudad capital, una de las pruebas que ha tenido bastante éxito para el esclarecimiento de los hechos es la prueba audiovisual. La prueba audiovisual, jóvenes, Guatemala, la ciudad máxima, la ciudad capital ya está llena de cámaras de seguridad, ¿verdad? Entonces, es la división que ahora se le encomendó esa tarea, la División de Investigación Criminal llamada DEIC, la que tiene que ir a recolectar, pero al unísono, al instante de haber sido cometido el hecho, ¿dónde estaban las cámaras de seguridad? Si esas cámaras pertenecen a la policía, si pertenecen a EMETRA o pertenecen, por ejemplo, a algún negocio, algún establecimiento público, alguna escuela, algún colegio. Entonces ahí se ve y hay técnicos especializados, tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional Civil. Ellos reproducen, recordemos que un video es la reproducción, pero rápida, de fotografías. Entonces ellos sacan esas fotografías que se llaman fotogramas y con la técnica que tienen hasta le pueden sacar el rostro a la persona del perfil derecho, del perfil izquierdo, de frente o lo que sea. Entonces, en el momento de decidir, bueno, ahí está la prueba audiovisual, ¿verdad? Y se refuerza con la declaración de testigos. A él le incautaron un arma de fuego. Cuando lo ficharon, le tomaron una fotografía y hay evidencia y hay pruebas suficientes. Entonces, nos vamos a juicio con ese montón de pruebas. Entonces, en el juicio, ¿qué tiene que hacerse? En el juicio lo que tiene que hacerse es la confrontación de esos hechos que propone el Ministerio Público, que fueron aceptados en el auto de procesamiento, que fueron presentados en el memorial de acusación y ahora son objeto de discusión en el juicio oral y público. Pero hay un aspecto importante que los estudiantes deben de tomar en cuenta, es el alegato de apertura. En el alegato de apertura, de conformidad con el artículo 362 del Código Procesal Penal, ahí no se va a leer, jóvenes. Ahí se va a ir a dramatizar. Ahí es donde surge la oratoria pura, ¿verdad? Donde el sujeto procesal tiene que exponer en cuanto a los hechos, en cuanto a la prueba, en cuanto a los fundamentos jurídicos y en cuanto a la petición concreta, que eso es
lo que se requiere es una argumentación jurídica, la explicación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, conmigo, mis estudiantes fueron a ver juicios allá a mi tribunal y se dieron cuenta de la forma como actuaba el Ministerio Público, la forma como actuaba el abogado defensor, y muchos quedaron impresionados. Pero hay algunos de otros juicios me dijeron, licenciado, ¿y por qué el ministerio fue a leer aquí? ¿Verdad que no tenía que leer? No. Ese es un pensamiento crítico que tienen ustedes que tener, ¿verdad? El pensamiento crítico significa qué criterio voy a tomar yo acerca del momento que tenga yo un caso y yo tenga que enfrentarme a él. Yo voy a hacer lo que dice la ley, la oratoria. Voy a dramatizar, no voy a ir a leer. Ir a leer se ve mal. ¿Por qué? Porque ahí en el 362 del Código Procesal Penal dice, todas las declaraciones, ¿verdad? Argumentos, peticiones se harán en forma verbal en el juicio oral y público. E incluso las resoluciones que dé el tribunal o el juez también serán en forma verbal y en forma inmediata. Entonces, ir a leer como que no, ¿verdad, jóvenes? Entonces, por eso es que ahí se debe ir a dramatizar. Se debe recibir la prueba, la misma que fue ofrecida. Peritos tiene un procedimiento. Hay que juramentarlo. Hay que ponerle en la vista su dictamen. Tiene que ser sometido a interrogatorio. Muchos dicen, licenciado, y esa palabra interrogatorio no es una palabra inquisitiva. Entonces yo les decía a ustedes, recuerden un examen, hay una pregunta de 10. ¿Qué signo ponemos al final de esa pregunta? Bueno, signo de interrogación. Muy bien. Interrogación, interrogante. ¿Verdad? Entonces, la interrogación es un cúmulo de preguntas, pues. Preguntas, examen o interrogatorios, para mí es lo mismo. No causa problema. Luego de eso, también hay que recibirle la declaración a los testigos. También un juramento, ¿verdad? Advertencias que si dice mentiras, será responsable de falso testimonio, ¿verdad? Igual se somete a preguntas, examen o interrogatorio, ¿verdad? Pero yo sí estimo que esa clase de línea de interrogación tiene que tener un orden. Bueno, primero hay que saber si es un perito o un testigo idóneo, ¿verdad? Y la ley, el Código Procesal Penal dice que es la idoneidad, es la experiencia, el prestigio, si ha estado detenido, ¿verdad? Los antecedentes, a qué se dedica, su vida. Esa es la idoneidad. Se debe de preguntar de eso. Imagínense que un testigo diga, sí, yo estuve detenido. ¿Por qué delitos ha estado detenido? Por falso testimonio. Ay, ¿verdad? Eso es prácticamente, podríamos decir que ahí se vino abajo la declaración. Y el juez no va a dar un valor probatorio porque ese testigo no era idóneo, pues. De ahí preguntas relacionadas a los hechos, ¿verdad? ¿A qué hora fue el hecho? ¿En qué día fue? ¿En qué año? La dirección exacta, ¿verdad? Pero también el Ministerio Público tiene que ser cauteloso porque si esa persona conoce de los hechos, tiene que preguntarle quién fue el que cometió esos hechos. Que lo señale. Si es la persona que está ahí dentro de la carceleta, si es la persona que está ahí sentado. ¿Por qué? Porque la autoría se construye de otra manera también. La autoría se construye con el señalamiento, ¿verdad? Entonces, a una persona que le incautaron un arma de fuego, pero instantes antes había sido atacado una persona y había sido fallecida, y cabalmente el peritaje dice que ese disparo que le encontraron en el cadáver a la persona fue disparado por esa arma de fuego. Imagínense, jóvenes,
ahí no existe duda de que esa persona fue el que atacó a la persona, ¿verdad? Eso es lo que dice la prueba, pues. Y si se refuerza con 2 o 3 testigos y con la prueba audiovisual, esa es condena segura, pues. La prueba documental se exhibe por razones prácticas, por razones de celeridad. Imagínense que hayan como cientos de documentos y venga el tribunal y diga, bueno, vamos a leerlos uno por uno. La oralidad, ¿qué dice? La oralidad dice que todo será verbal. Entonces, y además una fotocopia de esos documentos ya lo tiene cada sujeto procesal. Entonces, ustedes estudiantes, cuando sean jueces, hay que buscarle la manera más rápida para sacar adelante esos juicios. Por eso es que en Guatemala, miren, ahorita dicen, señalaron audiencias para el 2025, para el 2026. Se inició este debate en enero y todavía no ha terminado, posiblemente termine en marzo. No, hay que ser flexible, ¿verdad? Rapidez y sencillez, ¿verdad? La sentencia es la satisfacción del derecho penal. Si el derecho penal dice que un comportamiento será castigado con una pena, bueno, se llega a sentencia, se condena o se absuelve, pero es la satisfacción del derecho penal llegar hasta sentencia. Si no se llega a esa sentencia, hay muchos criterios que dice la literatura que eso se llama impunidad. Impunidad, jóvenes, significa que no hubo castigo, ¿verdad? Entonces la sentencia también tiene una historia. La sentencia, etimológicamente, sentimiento del rey, sentimiento del emperador, del presidente, que fue en la época pasada, y hoy por la democracia, sentimiento del pueblo de la República de Guatemala. Ese sentimiento del pueblo de la República de Guatemala recae en el juez. Él va a dictar la sentencia en nombre del pueblo de la República de Guatemala, ¿verdad? Hay diferentes clases de sentencias, ¿verdad? No solo la condenatoria y la absolutoria. Hay por razón de grado, hay por razón de la instancia, hay por razón de la materia, por razón de la cuantía. Hay sentencias de imprenta, hay sentencias económicas como la del juicio de faltas. Hay sentencias de conciencia que no dictan ninguna pena, pero van dirigidas exclusivamente al corazón, al prestigio del funcionario, como son las que dicta el procurador de los derechos humanos. A un ministro del Ejecutivo se le dictó una sentencia diciendo de que era violador de los derechos humanos. Imagínense, esa no tiene una pena nada, sino que va directamente al prestigio. Las sentencias constitucionales, las sentencias de amparo, ¿verdad? Es una gran cantidad, no digamos las sentencias internacionales. Que si abrimos el cuadro blanco, ¿verdad?, de las sentencias que han sido dictadas en contra de Guatemala, son 23 sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Justicia en contra de Guatemala por violación de garantías constitucionales, procedimientos hacia el detenido, hacia la víctima. Entonces, la sentencia, ¿qué es lo que busca? Explicar también. Y la sentencia no es solo así como el tema de un alegato de apertura, no. Aquí entra la institución de la prueba. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? Va a demostrar si los hechos que dice el Ministerio Público encajan con la prueba. Bueno, ¿cuál prueba? ¿Con un peritaje, con los testigos o con cuál? ¿Verdad? Con los documentos, ¿con cuál encaja? ¿Con qué se demuestra? ¿Verdad? ¿Con qué se demuestran esos hechos?
Bueno, se demostró que que hay delito. Se demostró que hay un asesinato. Está el acta de escenario criminal, está el peritaje de necropsia, está el certificado de defunción, la boleta de orden donde el Ministerio Público pues manda a necropsia a persona fallecida, porque yo le llamo personas fallecidas. Ahora en el libro de tanatología dice que son objetos. Bueno, es punto de vista médico. Es delito. Le corresponde al derecho penal sancionar. Entonces, ¿qué determina la sentencia? Bueno, ya tenemos la existencia del delito. Ahora tenemos que saber quién cometió ese delito. Entonces es otra prueba diferente. Miren. Es otra prueba diferente. Pruebas de autoría. Testigos que vieron al acusado disparar, que lo llegaron a señalar en debate. La prueba audiovisual, el arma de fuego, la declaración de los policías. Es importante la declaración de los policías. Bueno, si ellos incautaron un arma de fuego, tienen que decir qué es lo que incautaron, pero si van a decir, sí, yo incauté un cuchillo y el problema es de un arma de fuego, contradicción. No podemos tomar en cuenta a este policía porque se contradijo. Eso, aquí no se está hablando de cuchillos, se está hablando de arma de fuego. Si se establece existencia del delito, autoría de la persona, sentencia condenatoria, ¿verdad? Entonces ahí se busca en la figura electiva de cuánto a cuánto, porque tenemos penas indeterminadas. ¿Por qué son indeterminadas? Porque tienen un mínimo y un máximo. Entonces, ¿cómo poder aumentar? Entonces yo decía, es el termómetro del COVID. Se aumenta si hay agravantes. No se aumenta, no hay agravantes. Entonces, imagínense las agravantes. Están reguladas en el Código Penal, en el artículo 27. Si existe un agravante, por ejemplo, menosprecio del ofendido porque era una mujer a la que mataron, ya no es candidato a la pena mínima, ¿verdad? Entonces, se aumenta la pena. Hay otra agravante, ¿verdad? Él iba bajo ebriedad y bajo estado de drogas, porque así lo dice un dictamen del INACIF. Otra agravante. Entonces a esa persona se le va aumentando la pena conforme a las agravantes. Con la sentencia que se dicte, ahí termina la primera instancia, ¿no? De la primera que dice la Constitución de la República en su artículo 211, ¿verdad? Con esa sentencia se termina la primera instancia. Ahora viene la segunda instancia. No es con todo el procedimiento que acabamos de ver, que es en forma muy general, sino que comienza con el recurso que se plantea en contra de esa sentencia. En la ley de aceptación de cargos dice, se presentará recurso de apelación, dice, en contra de la libertad y el pena. Solo así dice. Entonces, tiene que ser una apelación genérica, pero ya una sentencia de un juicio oral y público tiene que ser una apelación especial. Y esa apelación especial está llena de ritualidades, llena de solemnidades, qué motivos de forma, qué motivos de fondo, que hay que invocar doctrina, que hay que invocar jurisprudencia y que hay que buscar también la doctrina legal ajustada a lo que se está tratando de invocar como inconformidad. Imagínense. En ese memorial se presenta, se resuelve y se manda a la sala. En la sala tienen un procedimiento de revisión, de análisis, ¿verdad? E incluso fijan una audiencia para discusión, pero hay un principio que es muy curioso en ese procedimiento de la segunda instancia, que se llama el principio de tangibilidad de la prueba. El principio de tangibilidad de la prueba significa que la sala jurisdiccional no puede tocar declaraciones de peritos testigos
si fueron valorados por medio de las reglas de la sana crítica. Bueno, y se da la sentencia. Con esa sentencia, ven que el procedimiento que dio la segunda instancia es muy breve, es muy pequeño, pues. Entonces ahí termina la segunda instancia. O sea, terminó el procedimiento que dice la Constitución de la República. Por eso les dije yo al principio. Pero, ¿será que se cumple? ¿Por qué? Porque, jóvenes, ahí no termina. Porque de esa sentencia todavía cabe el recurso extraordinario de casación. Entonces, los creadores de este código dijeron, Alberto Meyer y Binder, que uno de ellos acaba de fallecer, dijo, no puede haber dos cuestiones así a nivel latinoamericano. Después de esta sentencia se da la casación. Y aquí en Guatemala pretenden tener apelación especial y después de eso casación, sería doble procedimiento. Pero recuerden que eso lo dijeron los creadores del código, pues Alberto Winter y Mayer, ¿verdad? Pero sí se aplica, pues, quedó vigente. Y para los que nosotros tenemos a nuestro cargo aplicar las leyes, pues, eso es lo único que nos queda, pues cumplir los procedimientos establecidos en la ley, ¿verdad? Y si la ley lo establece, pues hay que seguirlo. Y casación. Se presenta un memorial, pero hay una doctrina que dice ahí de la Corte Suprema de Justicia que los mismos motivos de fondo y de forma invocados en el recurso de apelación especial tienen que ser los mismos, porque de lo contrario se rechazará de plano el memorial de casación. Hay un procedimiento, se fija día de vista y se dicta la sentencia de casación, ¿verdad? Entonces muchos dicen, bueno, Guatemala, no, que me disculpen, pero eso es lo que dicen algunos. Pero eso sería una tercera instancia, ¿verdad? No. Entonces, ya últimamente se ha tomado como también el recurso de apelación especial y la casación como que forman parte de la segunda instancia. Y ahí no sigue, ahí sigue todavía, porque después de esa sentencia de casación, todavía procede el proceso, recurso o acción, como lo catalogan algunos, de amparo. Se presenta de amparo y se va a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva. Y la Corte de Constitucionalidad dicta otra sentencia, ¿verdad? Entonces, eso es punto de tesis, de discusión. ¿Pertenece o no pertenece todo este procedimiento a la segunda instancia? Bien, con esto que hemos hablado el día de hoy, pues yo culmino mi participación. Agradezco a todos por su escucha, a ello. Pues me quedo si hay alguna pregunta que tengan que hacer. Muchas gracias. Claro que sí, maestro. Tenemos una pregunta aquí que hace Francisco Zacarías. Dice, ¿a qué se debe la violación al principio de celeridad procesal? ¿Cuál será la causa real? No la que argumentan los juzgados. Sí, no es solo una causa, mi estimado jovencito Zacarías. Son muchas causas, ¿verdad? Por ejemplo, se termina la investigación. Bueno, hay que esperar que el Ministerio Público se pronuncie. Entonces, no se ha pronunciado el Ministerio Público. Bueno, hay que mandarle a emplazar. Y el Ministerio Público, cuando fue emplazado, sí, la otra semana voy a ver si hago algo. Entonces, ahí ya estamos estirando los plazos. Ese plazo de investigación que dice el auto de procesamiento no fue cumplido, ¿verdad? Entonces se tardan 1, 2, 3 meses para pronunciarse. Miren el caso La Linda. Una vez este señor Otto Pérez Molina
casi llorando, dijo, a mí me dijeron que 3 meses tenía el auto de prisión, pero qué bueno que lo hicieron llorar, ¿verdad? Me dijeron que 3 meses era la fase de investigación, en 2 meses la fase intermedia y en 3 o 4 meses iba a ser el juicio, entonces yo iba a salir como al año y medio, pero ya llevo 5 años y no hay nada. Ahí está. No respetamos los plazos. Y otra cosa que también forma parte de esas causas es, por ejemplo, los recursos. Se plantean una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, recursos en contra de la autoprisión, recursos en no sé qué, o amparos. Se plantean amparos. Y vienen, por ejemplo, los órganos que están conociendo del amparo y decretan amparo provisional. Y entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Se interrumpe la cuestión. En el caso, cuando dictaron la sentencia de Ríos Montt, ¿verdad? Habían recursos pendientes, pero aún así el tribunal, ya me cansé de estar esperando y de todos modos voy a celebrar el juicio. ¿Cuál fue el problema? Que cuando declararon con lugar ese recurso, declararon nulo todo lo que habían hecho en la fase del contralor, donde estaba la acusación y todo, y a que repitieran todo. Entonces es por demás, ¿verdad? Entonces todo eso está haciéndole daño al proceso penal. No camina. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta que se relaciona también con la anterior, es de por qué se tardan los jueces a efectuar las sentencias en la ciudad capital. La pregunta la hace Rolling Charlie. Sí, fíjense, jóvenes, que cuando se dicta una sentencia, la misma ley dice que en un plazo de 5 días se hará entrega de las copias de la sentencia, del acta de debate y el disco compacto. 5 días. Pero hay quienes no hacen eso. Y en la tele lo dejan ahí grabado como una gran prueba. Se fija para la sentencia el día 20, no sé qué, de diciembre, si la ley dice que solo establece 5 días. O por ejemplo, miren jóvenes, que esta sí fue objeto, pero la Corte Suprema de Justicia tuvo que intervenir porque estaban señalando los juicios orales y públicos para el año 2024, 2025, 2026. ¿Pero por qué tanto tiempo? Si fíjense que la ley dice que cuando se haya declarado la admisión de la prueba, o sea, ante el juez contralor, 15 días es para iniciar el debate. Entonces, ¿qué hace el juez contralor? Solo remite el expediente al tribunal de sentencia, porque ya la audiencia, él ya consultó agendas y todo, y es solo para iniciar el debate. 15 días. ¿Pero por qué un año? Un año y medio, ¿verdad? Entonces, sí, los jueces ahí no están respetando los plazos. Muy bien. ¿Cuál sería la otra pregunta? Gracias, maestro López. Con eso damos por finalizada la ronda de preguntas, siempre agradeciéndole su participación y le dejo en el uso de la palabra a la licenciada Marisol Barrios. Gracias. Gracias, licenciado Rivas. Solo estoy esperando a que pase un avión que anda por acá. Si no interrumpe el audio. Ya. Muchísimas gracias, licenciado Rivas, y damos las gracias al licenciado López Girón, a Magíster López Girón, a efecto nos pudo apoyar el día de hoy con la conferencia. Estamos muy agradecidos con su participación y le queremos hacer la entrega de un diploma de participación en agradecimiento a apartarnos el tiempo para el día de hoy, distinguido licenciado, y le pido favor a mi compañera Sharon La Parra a efecto pueda dar lectura al mismo. Bufete Popular y Justicia Práctica Supervisada, EPS, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Carlos de Guatemala. Otorgo el presente diploma a Magíster René Otoniel López Girón por su valiosa participación en la disertación del tema Instancias del Proceso Penal, dirigida a abogados y notarios, estudiantes que realicen el ejercicio de práctica supervisada mediante la modalidad de clínicas y voluntariado, así como estudiantes de la Escuela de Preparación
para examen técnico profesional, base privada del Bufete Popular Central, Guatemala, 5 de noviembre de 2022, y de enseñar a todos, firma del licenciado Otto René Arenas Hernández y sello del Bufete Popular. Gracias, Sharon. Pues de esta manera, licenciado López Girón, pues le agradecemos su participación el día de hoy. Le haremos llegar su diploma de forma virtual a su WhatsApp y también de forma presencial en cuanto tengamos la oportunidad.